Hola, les saluda Ricardo Caraccioli. Esta vez voy a tratar el tema de convertidor DC-DC, reductor elevador Buck-Bus. Este está constituido por una entrada de voltaje DC-BS, una salida de voltaje DC-BO, un conmutador, una bobina, un diodo, un capacitor y la resistencia de carga, que es la que queremos energizar. Cabe aclarar que en este se puede ya sea elevar o reducir voltaje DC. En este podemos encontrar las siguientes relaciones. El voltaje de salida es negativo, el voltaje de entrada por el ciclo de trabajo de la PWM del conmutador entre 1 menos el ciclo de trabajo en el denominador. La inductancia mínima para modo continuo sería 1 menos el ciclo de trabajo al cuadrado por la resistencia de carga entre 2 veces la frecuencia. Y la variación de voltaje de salida con respecto al voltaje de salida es igual al ciclo de trabajo dividido entre la resistencia por el capacitor por la frecuencia en el denominador. Ejemplo, diseñar una fuente simétrica de 12 voltios aprovechando un convertidor Buck-Bus. Para esto utilizaremos una frecuencia de 100 kHz para la PWM y queremos energizar una resistencia de carga de 1 kΩ en el caso del voltaje negativo. La variación de voltaje salida con respecto a voltaje salida será igual a 0.1% en nuestro diseño. Recordemos que una fuente simétrica es aquella que nos entrega un voltaje positivo y un voltaje negativo con respecto a un nodo de referencia. Si este es nuestro nodo de referencia, esto sería más 12 voltios y acá menos 12 voltios. Si seguimos las relaciones que nos da el texto que estamos usando para esta presentación, el voltaje de salida presenta esta relación y aplicando los parámetros que queremos obtenemos el siguiente resultado, que el ciclo de trabajo será 0.5 para que esto ocurra. Por otro lado, la inductancia mínima nos dará 1.25 milihenrios si aplicamos la fórmula. También acá aplicaremos un concepto empírico, debido a que la inductancia mínima es la inductancia en el límite de la conducción continua, utilizaremos 2 veces la inductancia mínima para no estar tan al límite. Para ello, la inductancia nos da 2.5 milihenrios. Y la variación de voltaje salida entre voltaje salida es esta según la relación del texto utilizado. Por lo tanto, si despejamos para la capacitancia, esto nos da 5 microfaradios. Preparando el circuito para la simulación nos quedaría así. El conmutador sería elegir un IRF 540 y un diodo 1N5819 RLG que es de tipo Schottky. La inductancia calculada, el capacitor calculado y la resistencia de carga. El voltaje entrada de 12 voltios y en la salida estoy poniendo un multímetro para medir el voltaje después de cierto tiempo que se estabilice, igual otro para medir el voltaje de entrada, ¿verdad? Porque queremos crear una fuente simétrica. El generador de funciones para generar la PWM y también cabe aclarar que el capacitor aquí está con el positivo hacia el nodo de referencia debido a que el voltaje de salida es negativo, el que esperamos en este sistema. Bien, aquí estamos simulando, estamos utilizando el simulador Multisim y estamos aquí generando la onda cuadrada PWM que es del 50% de ciclo de trabajo, ya que queremos la misma magnitud de voltaje, solo que negativo en la salida, ¿verdad? Cabe aclarar que en este tipo de convertidor, si el ciclo de trabajo es mayor a 0.5, la magnitud de salida es mayor a la magnitud de voltaje de entrada. Y si es menor a 0.5, la magnitud de salida es menor al voltaje de entrada. O sea que este convertidor te permite
tanto elevar como reducir voltaje DC. Aquí estamos poniendo una frecuencia de 100 kHz, 50% de ciclo de trabajo, 6 voltios pico y 6 de offset, porque así estamos generando una onda cuadrada de 12 voltios que va de 0 a 12 y de 12 a 0 del 50%, para poder asegurar la conmutación del IRF 540N. Procedamos a la simulación a ver qué pasa. Aquí tengo dos multímetros. Uno está conectado a la entrada, que es de 12 voltios DC respecto a tierra, al nodo de referencia. Y la otra que es la salida, que estamos esperando que se estabilice. Ahorita está en menos 16. Recordemos que el simulador, en el simulador no ha pasado ni un segundo. Si vemos aquí abajo donde dice TRAN, tiempo transcurrido, apenas van 8 milisegundos, ¿verdad? Y vemos que esto se va estabilizando a medida pasa el tiempo. Esperaremos un tiempo para que se estabilice. Bien, ya han transcurrido 84 milisegundos y el voltaje de salida está a negativos 3.75, lo cual no está mal. O sea, tenemos simetría. Podemos ver que aquí tenemos más 12 y aquí menos 13.7 con respecto a tierra. No es lo esperado, pero eso es debido a la forma en que el simulador trabaja. En la vida real, lo esperado podría ser más bien menor a 12, considerando los parámetros de los componentes reales, como ser la ESR del capacitor o la resistencia en serie del capacitor, considerando la resistencia del diodo, la caída de tensión del diodo, la resistencia de conmutación del MOSFET y la resistencia del inductor, entre otros factores. Bien, buscando una relación entre el voltaje salida y el voltaje entrada, aquí llamado V sub I, encontré una en el que incluye la resistencia en serie del inductor, ¿no? De la construcción del inductor, que esta es la resistencia del embobinado. Sin embargo, esta resistencia puede cambiar con la frecuencia, ¿verdad? Y la resistencia de carga y el ciclo de trabajo, ¿no? Para este sistema. Digamos que esto sería un poco más exacto, porque aunque no consideremos la resistencia de conmutación, la caída de tensión del diodo, la resistencia del diodo, la SR del capacitor, la que más afecta en estos sistemas es la resistencia del inductor, ya que él es el dispositivo que carga y descarga energía para crear la conversión.